Hay algo que el mundo oficial nunca te va a decir en voz alta, que hay casos, registros, expedientes completos en los que personas enteras, tripulaciones, familias, colonias de más de 100 individuos simplemente dejaron de existir, sin rastro, sin cadáveres, sin explicación verificable, y que los gobiernos, las instituciones, los expertos cerraron los archivos y siguieron adelante como si nada hubiera ocurrido. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es ficción, no es especulación barata. Son hechos documentados, investigados y nunca resueltos. Casos que los manuales de historia mencionan en letra pequeña o directamente omiten, porque hay verdades que resultan más incómodas que el silencio. Soy el Señor Curioso, y si estás aquí, es porque algo en ti ya sabe que la versión oficial no basta. Este canal es para los que no se conforman, para los que sienten que la historia que nos enseñaron tiene agujeros del tamaño de civilizaciones enteras. Si eso resuena en ti, suscríbete. No es solo apretar un botón, es entrar en un círculo de personas que buscan algo que el resto del mundo prefiere ignorar. La verdad, aunque duela. La verdad, aunque incomode. La verdad, aunque nadie más quiera hablar de ella. Hoy vamos a hablar de 8 casos, 8 momentos en los que la realidad, tal y como la conocemos, simplemente se rompió. 8 veces en que seres humanos desaparecieron de maneras que ningún científico, ningún investigador, ningún gobierno ha podido explicar de forma satisfactoria. Y cuando termines de escuchar todo esto, quiero que te preguntes algo. ¿Cuántos casos más habrá que nunca llegaron a ningún titular? ¿Cuántos más siguen enterrados bajo capas de silencio institucional? Empecemos. Diciembre de 1872. El Atlántico Norte. Imagina que eres marino y llevas semanas en alta mar. El agua tiene ese color metálico de diciembre, frío y sin profundidad aparente. El viento azota las velas con una insistencia casi personal. Y de pronto, en la distancia, aparece un barco. No lleva bandera de socorro. No hay nadie en cubierta. Navega lentamente, con una calma que no debería ser posible en un barco que debería estar tripulado. Y cuanto más te acercas, más claro se hace algo que no quieres aceptar. Ese barco está solo. Eso es exactamente lo que vio el capitán David Morehouse cuando su bergantín, el Dei Gratia, se aproximó a otra embarcación en las coordenadas cercanas a las Islas Azores. El barco que tenían delante se llamaba Mary Celeste, y lo que encontraron cuando abordaron esa nave cambió para siempre la manera en que los seres humanos miramos el mar. El Mary Celeste no era un barco cualquiera, era un brigantín de 2 mástiles construido en 1861, sólido, bien mantenido, con una reputación razonablemente honorable, a pesar de algunos contratiempos menores a lo largo de los años. Había zarpado del puerto de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova. 700 barriles de alcohol industrial, vituallas suficientes para varios meses y 10 personas, el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años Sofía y 7 tripulantes de confianza. Briggs era un hombre metódico, religioso. No bebía alcohol, exigía disciplina y conocía el Atlántico como otros conocen los caminos de su pueblo. No era el tipo de persona que entra en pánico. No era el tipo de persona que toma decisiones irracionales. No era el tipo de persona que abandona su barco sin una razón que justifique ese abandono más allá de cualquier duda. Y aún así, su barco apareció navegando solo en mitad del océano. Cuando la tripulación del Dei Gratia subió a bordo, lo que encontraron los dejó sin palabras. El barco estaba en condiciones casi perfectas. La carga de alcohol, todos los barriles menos 9, seguía intacta en la bodega. Las provisiones de comida eran abundantes. Las pertenencias personales de los tripulantes estaban exactamente donde deberían haber estado. Ropa en los camarotes, herramientas en sus lugares, instrumentos de navegación sobre la mesa. El cuaderno de bitácora del capitán estaba abierto sobre su escritorio, con la última entrada fechada el 25 de noviembre, 10 días antes de que el Dei Gratia lo encontrara a la deriva.
Esa entrada describía una posición a unas 100 millas al este de las Azores y no registraba ningún problema. Había una botella de medicina con el tapón puesto, pipas de tabaco a medio consumir, una costura a medio terminar sobre la mesa del camarote de la esposa del capitán. Todo normal, absolutamente todo normal. Excepto que no había nadie. El bote salvavidas había desaparecido. Eso estaba claro. Parte del aparejo presentaba algunos daños menores, y había aproximadamente 1 metro de agua en la sentina, una cantidad perfectamente manejable para un barco de esas características. La cuerda que habitualmente se usaba para arrastrar el bote cuando éste iba en el agua, colgaba por la popa, cortada o rota en el extremo. Piénsalo un momento. 10 personas subieron a ese bote salvavidas. Eligieron voluntariamente abandonar un barco perfectamente funcional, con comida suficiente, con el mar relativamente calmado según los registros meteorológicos de esa semana, con miles de kilómetros de océano abierto entre ellos y cualquier tierra. Y nunca llegaron a ningún sitio. Ninguno de los 10 fue encontrado jamás. Ni un cadáver, ni un fragmento del bote, ni un rastro de lo que ocurrió después de que se alejaran del Mary Celeste. Los investigadores que examinaron el barco en Gibraltar, donde el Dei Gratia lo llevó como presa de salvamento, no encontraron signos de violencia. No había sangre. No había señales de lucha. No había nada que sugiriera un abordaje pirata, un motín violento, un crimen pasional en medio del océano. El barco simplemente estaba ahí, navegando tranquilamente, como si sus ocupantes hubieran sido disueltos en el aire salado sin dejar un solo átomo atrás. Las teorías se han acumulado durante más de siglo y medio. Algunos investigadores apuntaron a los vapores del alcohol. Los barriles eran de madera de rojo, una variedad que tiende a expandirse y contraerse con los cambios de temperatura y que podría haber liberado gases de manera incontrolada. 700 barriles de alcohol a bordo podría haber ordenado una evacuación temporal, con la intención de esperar en el bote mientras el barco se ventilaba y volver después. Pero eso no funciona, porque nunca volvieron. Otros propusieron un seísmo submarino, una ola sísmica que hubiera inundado temporalmente la cubierta y convencido a la tripulación de que el barco se estaba hundiendo. Pánico colectivo, decisión apresurada, abandono precipitado. Y entonces el barco siguió flotando mientras el bote y sus 10 ocupantes desaparecían en el océano. Tampoco termina de encajar. 1000 horas de navegación en el Atlántico no confunde una ola sísmica con un hundimiento definitivo. Alguien como Briggs sabe que los barcos no se hunden en cuestión de minutos sin una avería estructural visible y masiva. Y luego está el detalle que nadie ha podido explicar satisfactoriamente en 150 años. El sextante y el cronómetro del barco no estaban a bordo. Esos instrumentos eran lo primero que un capitán experimentado cogería si tuviera que abandonar el barco. Los cogerías porque son tus ojos en alta mar. Los cogerías porque sin ellos estás completamente ciego, sin posibilidad de navegar con precisión hacia ningún lugar. El hecho de que los llevaran consigo sugiere que la evacuación fue deliberada, planificada en alguna medida, no el resultado de una explosión de pánico ciego. Y sin embargo, con esos instrumentos, con un bote funcional, con la habilidad de 10 personas experimentadas en el mar, ninguno de ellos apareció jamás en ninguna parte del planeta. El Mary Celeste fue reparado y vuelto a fletar varias veces después del incidente. Su historia de gafes continuó durante años, con varios propietarios posteriores que sufrieron pérdidas y desastres menores. El último capitán que lo comandó lo encalló deliberadamente en Haití en 1885, en lo que parece haber sido un intento de fraude al seguro. El barco fue declarado pérdida total. Pero el verdadero misterio del Mary Celeste nunca fue el barco. Fue siempre la pregunta de qué ocurrió en esos últimos minutos que convencieron a 10 seres humanos de abandonar la única estructura sólida que los separaba del océano. ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron? ¿Qué sintieron en esas tablas de madera que los aterrorizó lo suficiente como para tomar una decisión que, en retrospectiva, equivalió a una sentencia de muerte? Y esa pregunta, 153 años después, sigue sin tener respuesta.
Guarda eso en la memoria, porque lo que viene a continuación añade una capa de oscuridad que va más allá de cualquier mar. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpedo de la Marina de los Estados Unidos despegaron de la base aeronaval de Fort Lauderdale, en Florida. Era la tarde. El sol todavía estaba arriba. La visibilidad era buena. Las condiciones meteorológicas eran favorables. Era un ejercicio de entrenamiento de rutina, del tipo que esos pilotos habían realizado decenas de veces. Se llamaba Vuelo 19, y los 14 hombres que componían el grupo jamás regresaron. El teniente Charles Taylor lideraba la formación. No era un novato. 500 horas de vuelo acumuladas, incluyendo misiones de combate en el Pacífico. Los otros pilotos eran jóvenes pero competentes. La ruta estaba diseñada para no presentar dificultades especiales. Un triángulo sobre el Atlántico, hacia el este de Fort Lauderdale, después hacia el norte sobre las Bahamas y de vuelta al punto de partida. Tiempo estimado de vuelo, poco menos de 2 horas. Lo que ocurrió después no debería haber ocurrido. Y el hecho de que ocurriera, y de que nunca se haya explicado de manera satisfactoria, es uno de los episodios más perturbadores de la aviación militar del siglo XX. A las 3:40 de la tarde, aproximadamente 1 hora después del despegue, llegó el primer contacto de radio desde Taylor. Y lo que dijo en esa transmisión fue lo bastante extraño como para hacer que los controladores de tierra prestaran atención inmediata. Taylor aportó que sus brújulas no funcionaban correctamente, que no reconocía las islas que estaba sobrevolando, que no sabía con certeza en qué dirección quedaba el oeste. Voy a detenerte un momento aquí. 500 horas de vuelo. Un oficial experimentado de la Marina norteamericana. Un hombre que había navegado el Pacífico en condiciones de guerra. Ese hombre estaba diciendo, en una transmisión de radio, en plena tarde, con visibilidad completa, que no reconocía su entorno y que no sabía dónde estaba. Eso no es un lapsus técnico. Eso es algo profundamente, inexplicablemente mal. Durante casi 2 horas, los controladores de tierra escucharon las transmisiones fragmentadas de Taylor y su grupo. Las voces eran confusas, a veces contradictorias. Taylor dio instrucciones de volar hacia el norte durante un tiempo, luego hacia el este. Los aviones volaban en formación, consumiendo combustible con cada minuto que pasaba, y la tarde se convertía en noche. Las interferencias atmosféricas hacían imposible obtener una localización precisa desde tierra. Los controladores podían escucharlos, podían responderles, no podían encontrarlos. Y entonces, las voces dejaron de llegar. La operación de búsqueda y rescate que se lanzó esa misma noche fue una de las más masivas que la Marina norteamericana había organizado hasta ese momento. Más de 300 aeronaves, decenas de barcos, miles de kilómetros cuadrados de océano peinados durante días. No encontraron nada, ni una balsa, ni una mancha de combustible en el agua, ni un solo trozo de metal identificable perteneciente a cualquiera de los 5 aviones. 14 hombres, 5 aeronaves, evaporados. Pero hay un detalle que la mayoría de los relatos populares sobre este caso suelen mencionar de pasada, como si fuera un dato secundario, cuando en realidad es quizás el más perturbador de todos. Esa misma noche, uno de los aviones de rescate enviados a buscar a los de vuelo 19, un hidroavión Martin Mariner, con 13 personas a bordo, también desapareció. No hubo señal de socorro, no hubo transmisión de emergencia, no hubo ningún rastro de ese avión ni de sus 13 tripulantes. En el transcurso de una sola tarde, la marina más poderosa del mundo perdió 6 aeronaves y 27 hombres sin ningún rastro confirmado. La investigación oficial concluyó que la causa era desconocida. Esa es la palabra exacta que usaron, desconocida. Quiero que eso se asiente. El ejército de Estados Unidos, con todos sus recursos, con todas sus capacidades de investigación, en 1945, después de haber ganado la guerra más tecnológica de la historia, concluyó que la causa era desconocida. Han pasado más de 80 años. La causa sigue siendo desconocida. Las explicaciones racionales que se han propuesto a lo largo de las décadas
incluyen un fallo en la brújula de Taylor que lo llevó a confundir los Cayos de Florida con las Bahamas y orientarse sistemáticamente en la dirección equivocada. Una vez en el mar abierto, sin tierra de referencia, con el combustible agotándose y la noche cerrando, los 5 aviones habrían caído al agua en algún punto del Atlántico. El estado del mar esa noche era lo suficientemente agitado como para haber dispersado y hundido los restos rápidamente. Es una explicación plausible, pero no explica el Martin Mariner, un avión diferente, con una tripulación diferente, sin ninguno de los problemas de brújula que supuestamente afectaron a Taylor, que salió a buscar a otros y también desapareció sin dejar rastro. Y no responde a la pregunta más inquietante de todas: ¿por qué no encontraron absolutamente nada? El Atlántico devuelve sus víctimas. El océano deja marcas. Los accidentes de aviación dejan restos, aunque sean pequeños. El hecho de que 5 aviones militares y 1 de rescate desaparecieran sin dejar un solo fragmento identificable en la superficie del agua sugiere algo más que un fallo de navegación y un amaraje nocturno en condiciones adversas. Sugiere algo que ningún informe oficial ha sido capaz de formular en términos aceptables. Y este fue el momento en que el mundo empezó a nombrar ese triángulo de agua entre Florida, Bermuda y Puerto Rico. El momento en que la gente empezó a preguntarse en voz alta si había algo en esa geografía específica que hacía que los seres humanos dejaran de existir. No te vayas todavía, porque lo que sigue ocurrió en tierra firme, y eso, paradójicamente, lo hace todavía más difícil de explicar. Hay algo en los faros que activa algo primitivo en el cerebro humano. Son estructuras diseñadas con un único propósito: arder. Decirle al mundo que hay vida en ese punto de oscuridad, que hay seres humanos vigilando la costa, que el peligro está identificado y marcado. Cuando un faro se apaga, algo va fundamentalmente mal. El 15 de diciembre de 1900, el faro de las Islas Flannan, en la costa occidental de Escocia, se apagó. Las Islas Flannan son un grupo de rocas que emergen del Atlántico Norte a unas 20 millas del cabo de Butte of Lewis. No son islas en el sentido romántico del término. Son fragmentos geológicos, azotados por vientos que parecen tener voluntad propia, rodeados de corrientes que los marineros de la zona han aprendido a respetar con una deferencia que se acerca al miedo. El faro se había inaugurado apenas un año antes, en 1899, y su función era crítica para la navegación en esa parte del Atlántico. 3 hombres estaban destinados permanentemente en el faro: James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. No eran hombres ordinarios elegidos al azar. Eran guardianes de faro veteranos, con años de experiencia en condiciones costeras extremas. Conocían el Atlántico Norte de la manera en que los humanos solo conocemos las cosas cuando dependemos de ellas para sobrevivir, con una intimidad que va más allá del conocimiento intelectual y se convierte en algo casi visceral. El 26 de diciembre de 1900, el barco de relevo Hesperus llegó finalmente a las islas después de varios días de retraso por el mal tiempo. El guardián de relevo, Joseph Moore, bajó a tierra esperando el recibimiento habitual, el tipo de encuentro mundano que se produce cuando alguien llega a un lugar remoto después de semanas de aislamiento. Voces, movimiento, el alivio visible de los que llevan demasiado tiempo solos. La isla estaba en silencio. Moore encontró la puerta de entrada cerrada, el farol apagado, el interior del edificio en orden, los utensilios lavados, las camas hechas, la mesa limpia. Nada fuera de lugar. Excepto que los 3 hombres no estaban en ninguna parte. La última entrada en el diario de a bordo del farol estaba fechada el 15 de diciembre, 11 días antes de la llegada del Hesperus. Eso significaba que los 3 guardianes habían desaparecido en algún momento entre el 15 y el 26 de diciembre, mientras la isla quedaba incomunicada por las tormentas. Cuando Moore y el capitán del Hesperus examinaron el edificio y los alrededores con más detalle, encontraron algo que añadió capas de complejidad al misterio. 2 de los 3 impermeables que los guardianes usaban en condiciones de clima extremo, las prendas pesadas diseñadas para el Atlántico en invierno, habían desaparecido.
pero el tercero seguía colgado en su gancho. Lo que eso implicaba era claro. 2 de los hombres habían salido al exterior en condiciones que exigían protección frente al frío y la lluvia. El tercero había salido sin su impermeable. Voluntariamente, o con tanta urgencia que no hubo tiempo para cogerlo. Salir sin impermeable en las Islas Flannan en diciembre. En el Atlántico Norte. Con vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora. La investigación oficial concluyó que los 3 habían sido arrastrados al mar por una ola gigante mientras trabajaban en la plataforma de la grúa del lado occidental de la isla. Era la explicación más lógica disponible. Y hay evidencia de que la plataforma de la grúa sufrió daños significativos durante ese período de tormentas. Algunas cajas de herramientas habían sido volcadas por el oleaje y al menos un barril de hierro había sido desplazado de su posición habitual. Pero la lógica de esa explicación tiene fisuras que nunca se sellaron del todo. ¿Por qué habrían estado los 3 hombres simultáneamente fuera del edificio? Los protocolos del servicio de iluminación de la Northern Lighthouse Board exigían que uno de los guardianes permaneciera siempre dentro, vigilando el faro. Que los 3 salieran juntos, en condiciones de tormenta, violaba procedimientos básicos que estos hombres conocían perfectamente. ¿Por qué salió uno sin su impermeable? Si hubo tiempo suficiente para que 2 de ellos se lo pusieran, ¿qué urgencia tan extrema convenció al tercero de salir sin protección en una tormenta del Atlántico Norte? ¿Y el llanto? ¿El silencio inexplicable? ¿Qué vieron o escucharon o sintieron esos hombres en los días previos que los perturbó de esa manera? ¿Qué alteró el ánimo de hombres cuya estabilidad era su principal cualificación para ese trabajo? No hay respuestas oficiales para ninguna de esas preguntas. La investigación se cerró. El faro volvió a encenderse con un nuevo equipo de guardianes. Y el Atlántico guardó sus secretos, con la indiferencia que le es característica. Había 3 hombres en esas islas. Luego no había ninguno. El mundo siguió girando. Mantén eso en mente. La desaparición en el lugar más inaccesible posible. Porque ahora vamos a hablar de exactamente lo contrario, de un hombre que desapareció en público, a plena luz, ante testigos presenciales. El 25 de noviembre de 1809, Europa estaba siendo reescrita a punta de bayoneta. Napoleón Bonaparte había convertido el continente en un tablero de ajedrez personal, moviendo fronteras, derrocando dinastías y redibujando el mapa con la confianza de alguien que cree, o quizás sabe, que la historia es suya para escribirla. En ese contexto de convulsión continental, un joven diplomático británico de 25 años, llamado Benjamin Wadsworth, se encontraba en una situación que podría describirse educadamente como extremadamente peligrosa. Wadsworth había sido enviado a Viena en una misión delicada al servicio de la corona británica. La misión había concluido, o al menos había llegado a un punto en que su presencia en Viena era más un riesgo que una ventaja. Y Wadsworth estaba intentando regresar a Inglaterra bajo nombre falso, moviéndose con la cautelosa urgencia de alguien que sabe que tiene enemigos con recursos. Esa noche, su grupo se detuvo en Perleberg, una pequeña ciudad prusiana, para cambiar los caballos y reorganizar el próximo tramo del viaje. Era un alto rutinario, el tipo de parada que los viajeros de la época hacían docenas de veces en un viaje largo. La posada estaba iluminada, la calle también. Había personas en el lugar. Bathurst, tenso y exhausto según quienes lo vieron ese día, salió al patio exterior para inspeccionar los caballos frescos que se estaban preparando para continuar el viaje. 2 testigos estaban presentes y lo vieron caminar hacia los animales. Lo vieron rodear hacia el otro lado de los caballos para examinarlos mejor. Y no volvió a aparecer. No por el lado derecho, no por el izquierdo, no por ninguno. 2 personas miraron fijamente el espacio entre una calle iluminada y un grupo de caballos, y el diplomático que había entrado en ese espacio nunca salió de él. Se buscó de inmediato, en el patio, en la posada, en la calle, en los edificios cercanos. Nada. Se peinó la ciudad. Nada. Se lanzó una búsqueda más amplia por la región en los días siguientes. Nada. Lo que apareció fue todavía más desconcertante.
Su abrigo de pieles fue encontrado abandonado en un callejón cercano. Una prenda cara, funcional y necesaria para un viaje en noviembre prusiano. Entre sus efectos personales recuperados había una nota que había escrito esa misma tarde, en la que expresaba la certeza de que su vida estaba en peligro real. No hubo rescate pedido. No hubo mensaje de sus captores. No hubo cuerpo. No hubo ningún testigo adicional que lo hubiera visto alejarse, subir a un carruaje, entrar en un edificio. La última imagen verificada de Benjamin Bathurst es la de un hombre de 25 años caminando alrededor de un grupo de caballos en un patio iluminado, ante testigos, y simplemente dejando de existir en el otro lado. La sospecha más lógica apuntaba a la inteligencia napoleónica. Bathurst había estado operando directamente contra los intereses franceses en Viena, y la red de espionaje del imperio era suficientemente eficiente como para hacer desaparecer a personas incómodas. El gobierno británico presionó diplomáticamente en todas las direcciones posibles. Los prusianos cooperaron con las investigaciones. No se encontró nada. 200 años de investigación histórica han producido teorías, pero cero respuestas definitivas. Un hombre cruzó al otro lado de unos caballos y se detuvo, en un lugar iluminado, en una noche normal, ante personas que estaban mirando. ¿Cómo ocurre eso? Porque si crees que ese caso desafía la lógica, espera. Lo que viene ahora desafía algo más fundamental que la lógica. Desafía nuestra comprensión de qué le puede ocurrir a un ser humano. Febrero de 1959. Los Montes Urales, en la Unión Soviética. 200 metros en una de las regiones más inhóspidas de Rusia. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un excursionista veterano de 23 años. No eran principiantes. Habían realizado expediciones similares antes. Conocían las montañas, el frío, los riesgos. Cuando no regresaron en la fecha prevista y los telegramas que debían enviar no llegaron, se enviaron equipos de búsqueda. Lo que encontraron cuando llegaron al campamento no encajaba con ninguna categoría de accidente conocida. La tienda había sido abierta desde dentro, no rasgada por el viento, no destruida por un derrumbe, cortada deliberadamente desde el interior por sus propios ocupantes. Todos los excursionistas habían salido huyendo hacia la oscuridad, en temperaturas que se aproximaban a los menos 30 grados centígrados. Varios de ellos no llevaban zapatos, algunos iban en ropa interior. La velocidad con que habían abandonado el campamento no había dejado tiempo, o no había existido la voluntad, de coger botas, ropa de abrigo, ni ningún equipo de supervivencia. Pensemos en lo que eso significa. Personas entrenadas para el frío extremo, con el equipo adecuado a metros de distancia, eligieron correr descalzas hacia temperaturas letales en lugar de quedarse dentro de la tienda. Lo que fuera que había en esa tienda, o cerca de ella, era peor, en su percepción, que la certeza de morir congeladas. Los primeros 5 cuerpos fueron encontrados en los días siguientes, dispersos por la ladera a distancias crecientes del campamento. Habían muerto de hipotermia, lo cual era la conclusión más inmediata y directa dado el contexto. Trágico, terrible, pero técnicamente explicable. Los últimos 4 cambiaron esa ecuación de manera definitiva. Fueron encontrados meses después, bajo varios metros de nieve, en una quebrada más abajo de la ladera, y sus cuerpos presentaban heridas que la hipotermia no produce. Uno tenía el cráneo fracturado, 2 más presentaban fracturas torácicas de una gravedad que el médico forense describió literalmente como comparable al impacto de un accidente de tráfico de alta velocidad. Ese tipo de daño no lo produce una caída, no lo produce el frío, no lo produce un animal. Lo produce una fuerza masiva, aplicada con gran velocidad a zonas específicas del tórax y el cráneo. Y luego estaba Lyudmila Dubinina. Lyudmila Dubinina era una estudiante de 20 años. Cuando encontraron su cuerpo, le faltaban los ojos, la lengua, partes de los labios y parte del tejido blando de la cara. No había marcas externas en la piel que rodeaba esas ausencias, no había rastros de un depredador, simplemente había partes de ese cuerpo que ya no estaban, extraídas de una manera que los examinadores forenses fueron incapaces de atribuir a ningún agente conocido. ¿Qué hace un gobierno que clasifica los archivos de 9 estudiantes muertos en una montaña? ¿Qué clase de explicación justifica el secretismo, la restricción de acceso, la negativa a revelar los expedientes completos durante décadas?
En 2020, los fiscales rusos declararon oficialmente que la causa de las muertes había sido una avalancha. Pero los expertos en geología, en dinámica de nieve y en investigación forense señalaron rápidamente que la topografía del lugar no era consistente con una avalancha de la magnitud que habría producido esas lesiones. Que la distribución de los cuerpos no seguía el patrón que dejan las avalanchas. Y que las avalanchas, por devastadoras que sean, no extraen tejidos blandos de los cuerpos sin dejar marcas en la piel circundante. Las avalanchas no hacen lo que le ocurrió a Lyudmila Dubinina. ¿Qué había en esa tienda? ¿Qué sonido? ¿Qué luz? ¿Qué presencia fue tan absolutamente aterradora que 9 personas entrenadas para el frío extremo eligieron correr hacia la muerte segura antes que enfrentarse a ello? ¿Y qué encontraron al pie de la ladera los 4 que sobrevivieron el tiempo suficiente para llegar hasta allí? Los archivos del caso siguen siendo parcialmente inaccesibles. La montaña sigue en pie. Y esa noche de febrero de 1959 sigue sin explicación. Pero si el paso Dyatlov nos habla de lo que puede ocurrir en la oscuridad de las montañas, lo que sigue nos habla de algo todavía más inquietante. De lo que puede ocurrir cuando el tiempo mismo parece haber borrado una comunidad entera de la superficie de la Tierra. En 1587, un grupo de colonos ingleses estableció un asentamiento en la isla Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Era la apuesta de Inglaterra por el Nuevo Mundo, una colonia permanente en tierra americana, suficientemente establecida como para sobrevivir y crecer. Era una empresa audaz y, desde el principio, insuficientemente provista de recursos. Pero llegaron de todas formas. 115 personas, hombres, mujeres y niños, con el sueño de construir algo nuevo. El gobernador John White estuvo entre ellos desde el inicio. Pocas semanas después de la llegada, fue persuadido por los colonos de regresar a Inglaterra para traer suministros urgentes: comida, medicinas, refuerzos. No quería irse. Su hija Eleanor vivía en la colonia. Su nieta, Virginia Dare, acababa de nacer. Era la primera criatura de origen inglés nacida en suelo americano, con apenas unas semanas de vida cuando White subió al barco de regreso. Le prometieron que volvería pronto. No volvió hasta 1590. 3 años. El asedio de la Armada Española, la guerra, la escasez de barcos disponibles. 3 años durante los cuales la colonia de Roanoke estuvo completamente incomunicada del mundo que la había enviado. Cuando White finalmente regresó a la isla en agosto de 1590, el asentamiento estaba vacío. No destruido, no quemado, no señalado con las marcas de la violencia o el pánico. Vacío de una manera que tenía algo de deliberado, casi de ordenado. Las estructuras habían sido parcialmente desmanteladas, pero de manera cuidadosa, no como lo haría el fuego o la tormenta, sino como lo haría gente que está empaquetando y marchando con cierto grado de control sobre la situación. Las fortificaciones habían sido desmontadas con el mismo cuidado, y grabado en el poste de madera de la entrada al recinto, con letras limpias y bien trazadas, una sola palabra: Croatoan, sin señal de socorro, sin mensaje de despedida, sin registro de a dónde fueron o qué ocurrió. Solo esa palabra, grabada con la precisión de alguien que tuvo tiempo de escribirla y decidió que era suficiente. Croatoan era el nombre de una isla cercana, y también el nombre del pueblo indígena que la habitaba, una tribu con la que los colonos habían mantenido relaciones relativamente pacíficas antes de que White partiera. La interpretación más directa de ese mensaje era que los colonos habían ido allí, pero cuando White intentó navegar hasta Croatoan para investigar, las tormentas del Atlántico lo empujaron de vuelta al mar. Nunca regresó a América, nunca encontró a su hija, ni a su nieta, ni a ninguno de los 115. Los siglos de investigación histórica que siguieron han generado teorías que van desde la asimilación pacífica con la tribu croatán hasta la dispersión hacia el continente, desde la hambruna hasta el conflicto con tribus vecinas. La evidencia de ascendencia europea entre el pueblo Lumbe de Carolina del Norte añade cierto peso a la hipótesis de la integración, aunque no la confirma. Pero lo que hace a Roanoke diferente de otros misterios coloniales, lo que le da esa textura específica de inquietud que no desaparece con los siglos, no es la violencia que pudiera haber ocurrido, es la calma que quedó.
Un campamento ordenadamente desmantelado. Un mensaje compuesto, limpio, deliberado. 115 personas que encontraron el tiempo para dejar una nota, pero que por alguna razón no pudieron o no quisieron dejar nada más. 115 personas que eligieron una sola palabra para definir toda su situación, toda la historia de lo que les ocurrió, todo el conocimiento que querían transmitir al gobernador que regresara. ¿Qué caben en esa única palabra? ¿Qué historia completa encierra Croatoan que los colonos decidieron que no necesitaba más explicación o que no podía tenerla? White murió sin saberlo. Nosotros, 4 siglos después, seguimos sin saberlo. El siguiente caso ocurrió más cerca de nosotros en el tiempo, aunque en un lugar tan remoto que podría pertenecer a otro siglo. En el invierno de 1930, un trampero de pieles llamado Joe Lavelle recorría las rutas habituales del Ártico canadiense en la región del Gran Lago de los Esclavos, cuando llegó a las orillas del lago Anjikuni. Era un lugar que conocía bien. Había pasado por allí antes. Sabía que a orillas de ese lago había un pequeño asentamiento inuit, una comunidad de entre 30 y 40 personas que llevaban generaciones adaptadas a uno de los entornos más hostiles del planeta. Se acercó esperando el tipo de recibimiento que habitualmente ofrecen las comunidades en zonas de aislamiento extremo: calidez, curiosidad, el intercambio de noticias que es tan importante cuando el contacto humano es escaso. El poblado estaba en silencio. Un silencio que Lavelle reconoció casi de inmediato como diferente al silencio de un asentamiento dormido o momentáneamente vacío. Era el silencio de un lugar que llevaba tiempo sin ser ocupado, pero con toda su estructura intacta, con todos sus objetos en su lugar, como si sus habitantes hubieran simplemente dejado de ser. Empujó puertas, llamó, recorrió la comunidad entera sin encontrar a nadie. Los refugios estaban en pie, bien construidos, con los objetos domésticos dentro, utensilios, ropa, herramientas, y apoyados contra las paredes de varios de los refugios, los rifles. Esto es crucial. Para una comunidad inuit en el Ártico canadiense en pleno invierno, los rifles no son lujos, son equipamiento de supervivencia esencial, el instrumento que separa el sustento de la inanición. Ningún miembro de esa comunidad, en ninguna circunstancia en la que pudieran tomar decisiones racionales, habría abandonado voluntariamente sus armas en un entorno donde la caza era la diferencia entre vivir y morir. Los rifles estaban allí, sus dueños no. Lavelle continuó su inspección. Encontró algo más. En varios refugios había comida a medio preparar, abandonada en distintos estadios de elaboración. No restos de una comida terminada y dejada atrás, sino alimentos en el proceso de cocinarse cuando todo se detuvo abruptamente. La interrupción no había sido planificada, había sido instantánea. Cuando Lavelle relató su descubrimiento a la Policía Montada Real del Canadá, que lanzó su propia investigación, los agentes encontraron 2 cosas más que elevaron el caso desde lo inexplicable a algo más profundo. Los perros de trineo de la comunidad, animales esenciales para el transporte y la supervivencia en la nieve ártica, estaban enterrados bajo ventisqueros cercanos al poblado. Habían muerto de hambre. Seguían atados a sus postes, incapaces de liberarse, con la comida a distancia insuficiente para alcanzarla. Los perros habían sido dejados atados en el lugar donde estaban cuando ocurrió lo que ocurrió, y nadie había regresado a soltarlos, alimentarlos o llevárselos. Y el cementerio de la comunidad había sido abierto, las sepulturas removidas. Lo que había sido enterrado allí ya no estaba. La investigación policial no llegó a ninguna conclusión. No encontraron sobrevivientes, no encontraron a los muertos en ningún otro lugar, no encontraron rastros de movimiento masivo de personas a través de la nieve circundante. Una comunidad de seres humanos desapareció sin dejar huellas en el tipo de terreno que normalmente conserva las huellas a la perfección, la nieve ártica en invierno. Y alguien, o algo, había abierto las tumbas y retirado lo que había en ellas. Permíteme que me detenga aquí, porque hay un elemento en este caso que supera en extrañeza a casi cualquier otro aspecto de los que hemos visto hoy. Esta era gente cuya relación con el Ártico era de una profundidad que va más allá de lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Generaciones de conocimiento transmitido, de adaptación,
de respeto por las condiciones que podían matarte. No eran personas que pudieran ser sorprendidas por el frío, por una tormenta, por un animal. Conocían su entorno de la manera en que los humanos solo conocemos las cosas que necesitamos conocer para sobrevivir. Esas personas abandonaron sus armas, su comida, sus perros y sus muertos en el corazón del invierno ártico. ¿Qué puede provocar eso? ¿Qué puede convencer a personas de esa solidez, de esa experiencia, de esa adaptación profunda, de abandonar todo lo que necesitaban para sobrevivir y marcharse corriendo hacia una oscuridad en la que, casi con certeza, iban a morir? Nadie lo sabe, y lo que resulta quizás más inquietante de todo es que nadie fue encontrado jamás, en ningún estado, en ningún lugar. No murieron en los alrededores y sus cuerpos quedaron bajo la nieve. No llegaron a ningún otro asentamiento cercano. Simplemente se fueron. En el frío más absoluto, sin armas, sin comida, sin los perros que les habrían permitido moverse con alguna rapidez, se fueron, y el Ártico los guardó. Hay lugares en los que la tierra misma parece estar activa contra los seres humanos. Sitios en que algo que no tiene nombre y no tiene forma parece seleccionar sus víctimas con una regularidad demasiado consistente para ser atribuida al azar. El suroeste de Vermont tiene uno de esos lugares. La montaña Glastonbury y los bosques densos y silenciosos que la rodean cerca de la ciudad de Bennington son hoy conocidos principalmente entre investigadores de lo inexplicable y por los Abenaki, el pueblo indígena que durante generaciones rehusó habitar esa zona. No porque no la conocieran, la conocían perfectamente. Precisamente por eso se negaban a vivir allí. La tradición Abenaki describía Glastonbury como un lugar en que el suelo era diferente. Un territorio donde el viento traía algo que no pertenecía al mundo que los humanos habitan. Un sitio marcado, un sitio en el que no se debía estar. El mundo moderno, naturalmente, sonrió y siguió andando. Entre 1945 y 1950, 5 personas desaparecieron en esos bosques. 5 casos en 5 años, con víctimas de edades, perfiles y circunstancias completamente diferentes, unidas únicamente por la montaña que se las llevó. El primero fue Midi Rivers, un guía de caza de 74 años con décadas de experiencia en esos bosques exactos. En noviembre de 1945, Rivers lideraba un grupo de cazadores de vuelta al campamento cuando se adelantó al grupo por el sendero. Conocía cada curva de ese terreno. Había recorrido esos caminos cientos de veces. Se adelantó unos metros y no volvieron a verlo. No encontraron rastros. Un hombre cuya vida entera había sido ese bosque, que se orientaba en él con la misma facilidad con que otros leemos un mapa, desapareció en un tramo de sendero que conocía de memoria. Un año después, en 1946, una estudiante universitaria de 18 años llamada Paula Weldon desapareció en el Long Trail, el sendero de senderismo que recorre esa misma zona. No estaba sola, en el sentido de que había otras personas en el sendero ese día. Varios excursionistas la vieron caminar por delante de ellos, la vieron doblar una curva del camino. Apresuraron el paso para doblar ellos la misma curva 30 segundos después. No había nadie. El sendero seguía recto por un tramo considerable después de la curva. No había lugar donde haberse ocultado. No había desvío en esa sección. Paula Weldon había doblado esa curva y desaparecido entre un paso y el siguiente. Las búsquedas no encontraron nada, ni una huella, ni una prenda, nada. James Tedford desapareció en 1949. Era un veterano de guerra que vivía en Bennington y viajaba regularmente en autobús entre esa ciudad y St. Albans. Sus compañeros de autobús lo vieron durante todo el trayecto. En la última parada antes de Bennington, seguía en su asiento. Sus pertenencias seguían en el portaequipajes. Su billete de autobús estaba en el bolsillo del asiento delante de él. Cuando el autobús llegó a su destino final, el asiento estaba vacío. Tedford había desaparecido en el transcurso de un trayecto de autobús, en movimiento, rodeado de personas.
Paul Jepson tenía 8 años cuando desapareció en 1950. Su madre lo dejó brevemente solo en la cabina de un camión mientras realizaba unas tareas cercanas. Cuando regresó, Paul no estaba. Se utilizaron perros rastreadores para intentar seguir su rastro. Los animales siguieron el olor del niño hasta un punto específico de una carretera cercana a la montaña, y allí el rastro terminó. En el aire, a mitad de la carretera, como si la persona a quien pertenecía ese olor hubiera dejado de estar en contacto con el suelo. Frida Langer desapareció ese mismo año. Iba acompañada por su primo cuando tropezó y cayó cerca de un arroyo. Su primo la vio caer. Se alejó momentáneamente para ayudarla a rodear el obstáculo y cuando volvió la vista hacia donde había caído, Frida no estaba. No tardó minutos en buscarla, tardó segundos. El primo nunca la perdió de vista durante más tiempo del que se tarda en dar 2 pasos. Langer es el único de los 5 casos con un desenlace parcialmente conocido. Su cuerpo fue encontrado 7 meses después, en una zona que los equipos de búsqueda habían rastreado repetidamente. No había estado allí antes. No había explicación de por qué estaba allí ahora. La causa de la muerte no pudo determinarse. 5 personas. 5 años. Una montaña. Y el conocimiento ancestral de un pueblo que llevaba generaciones sin acercarse a ese lugar. No por ignorancia, sino por algo mucho más difícil de articular. Por saber. Los Abenaki sabían algo sobre Glastonbury Mountain que los excursionistas del siglo XX no quisieron creer hasta que ya era demasiado tarde para los que se fueron y no volvieron. Y lo que más inquieta, si somos completamente honestos, es que nunca sabremos exactamente qué era lo que sabían. Porque esa clase de conocimiento no se transfiere en manuales, no se archiva en investigaciones oficiales, vive en la memoria de los que optaron por no olvidarlo. Y cuando esa memoria se rompe, cuando el mundo moderno decide que esas advertencias son superstición y no sabiduría, es cuando la montaña recuerda que siempre ha estado ahí, antes de las carreteras, antes de los senderos marcados, antes de los excursionistas con sus mapas y su confianza. Hemos recorrido juntos 8 casos, 8 momentos en que la realidad se rompió de maneras que ninguna autoridad ha podido explicar de manera satisfactoria. Un barco vacío navegando solo por el Atlántico, una escuadra militar entera evaporada sobre el océano, 3 guardianes de faro absorbidos por una isla en la noche, un diplomático que desapareció entre 2 lados de un caballo, 9 montañistas que huyeron hacia la muerte desde algo que les aterrorizaba más que el frío. Una colonia de 115 personas que dejó una sola palabra y se fue. Una comunidad ártica que abandonó sus armas, su comida y sus muertos y desapareció sin huellas en la nieve. Y 5 personas que se desvanecieron de senderos, autobuses y carreteras en 5 años consecutivos, junto a una montaña que un pueblo antiguo siempre supo que no era para humanos. ¿Qué tienen en común estos 8 casos? Quizás nada, quizás todo. Lo que sí tienen en común es esto. En todos ellos, en absolutamente todos, la versión oficial es incompleta. Las investigaciones se cerraron con respuestas que no respondían las preguntas más importantes. Los archivos se clasificaron o simplemente se archivaron. El mundo siguió adelante. Y las preguntas que quedaron sin responder llevan décadas, en algunos casos siglos, esperando a alguien que se tome la molestia de seguir haciéndolas. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es para lo que existe este canal. No para darte respuestas fáciles envueltas en papel de aluminio, no para convencerte de que los alienígenas hicieron esto o que las sociedades secretas controlan aquello, sino para mirarte a los ojos, metafóricamente hablando, y decirte que hay cosas que ocurrieron en este planeta que los libros de historia no mencionan, que los gobiernos nunca explicaron, y que la memoria colectiva ha decidido ignorar porque resulta más cómodo no saber. Pero hay personas que no se sienten cómodas con ese no saber. Personas para quienes la pregunta sin respuesta es más honesta que la respuesta falsa. Personas que prefieren la incomodidad de la incertidumbre a la comodidad de la mentira conveniente. Si eres una de esas personas, ya sabes dónde está el botón de suscripción. No te lo pido porque necesite el número.
Te lo pido porque lo que estamos construyendo aquí es algo diferente. Un espacio para los que no se conforman, los que siguen preguntando, los que entienden que el conocimiento prohibido no desaparece porque alguien lo archive o lo clasifique. Solo se vuelve más difícil de encontrar. Y nosotros lo vamos a seguir buscando. La próxima vez que alguien te diga que todo tiene una explicación racional, recuerda el Mary Celeste navegando solo. Recuerda los rifles apoyados en las paredes de los refugios de Angie Cooney. Recuerda los 9 estudiantes corriendo descalzos hacia los 30 bajo cero. Recuerda que hay cosas que ocurrieron, que están documentadas, que investigadores reales con credenciales reales las estudiaron durante meses o años, y que la conclusión oficial, repetidamente, fue no lo sabemos. Eso es lo más perturbador de todo. No los misterios en sí mismos, sino el hecho de que quienes tenían todos los recursos para resolverlos, los gobiernos, los militares, los investigadores, las instituciones, llegaron al mismo punto que nosotros, al borde de una oscuridad que no tiene fondo visible. Y si ellos, con todo su poder, no pudieron ver más allá de ese borde, ¿qué tan profunda crees tú que es esa oscuridad? Yo soy el Señor Curioso, y seguimos buscando.